comenzamos una serie, creo que comenzamos hoy, ¿verdad?, sobre el tema de las oraciones de Jesús en el Evangelio de Lucas. Así que ya sabéis que vamos a estar en Lucas y hoy comenzamos una serie sobre este tema, un tema que nos debe ayudar no solo a ver cómo oraba Jesús para aprender a hacerlo, como le dijeron uno de sus discípulos en una ocasión, precisamente en Lucas 11:1, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Pues no solamente esto nos debería servir para aprender a orar, sino también a reconocer al menos, yo creo, dos cosas muy importantes sobre este tema. El primero, la gran importancia que Jesús le dio a la oración. Mira, si hay alguien que no necesitaba orar, sería Jesús. Dios hecho carne. Y sin embargo vemos constantemente que Él oraba en todo momento, en toda ocasión, por todas las cosas. Así que la segunda cosa que deberíamos aprender de estas lecciones es la gran necesidad que nosotros tenemos de orar más y mejor. Es una gran necesidad. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto oramos? ¿Cómo oramos? Vamos a ver algunas cosas sobre esto. El título de hoy está basado en Lucas 3, 21 y 22, y es la vida de oración y la aprobación de Dios. La vida de oración y la aprobación de Dios. En nuestro pasaje de hoy, allí en Lucas 3, 21 y 22, me gustaría que alguien lo pudiera leer, por favor. Lucas, capítulo 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, este es un pasaje muy interesante. Hay una gran variedad de cosas maravillosas y profundas que podríamos ver, por ejemplo, acerca de la Trinidad. En este momento están participando allí las tres personas de la Trinidad. El Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo viniendo sobre paloma y el Hijo siendo bautizado, ¿no? Fijaos por un momento, ¿recordáis cuando Dios creó al hombre? Lo que dijo: hagamos. No voy a hacer. Dijo: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sin duda estaba hablando allí la Trinidad. Y aquí la Trinidad, cuando Jesús comienza el ministerio, es como si estuviera diciendo: salvemos al hombre. Primero hagamos al hombre, ahora vemos aquí: salvemos al hombre. Pero el tema de hoy es la vida de oración y la aprobación de Dios. Bueno, es curioso que la primera ocasión en la que Lucas refleja la primera oración de Jesús sea precisamente aquí, en el momento en que Jesús comienza su ministerio público. Sin duda, estoy completamente seguro de que Jesús habría orado antes, bueno, muchas veces y de muchas maneras. Pero Lucas menciona que Jesús oró precisamente en este instante en el que Jesús comienza su ministerio público. Sin embargo, hay otra cosa curiosa. ¿Qué oró Jesús? ¿Qué dijo? No lo sabemos. Es que no lo pone. Simplemente dijo que Jesús oró. Esto nos hace pensar que Dios no vio necesario el decirnos qué palabras exactas fueron las que oró Jesús, pero sí era importante para él saber que en ese momento Jesús oró. Cuando Dios decide no incorporar estas palabras, es porque considera más importante que reconozcamos el hecho de que Jesús oró. Y no es tan importante para él que sepamos las palabras exactas que utilizó. Y eso es exactamente lo que Dios quiere
que nos demos cuenta que necesitamos orar constantemente, en todo tiempo y en toda ocasión. No obstante, Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. He dicho antes que la palabra de Dios es comparada con el alimento espiritual, ¿verdad? Normalmente, nos recomiendan que comamos 5 veces al día. Generalmente solemos hacerlo 3, a veces 2. ¿Cuántas veces lees tú la palabra de Dios? Pero si comparamos la lectura de la palabra de Dios con el alimento espiritual, ¿qué es lo que hacemos constantemente todo el día, sin parar? Respirar. Si comparamos la lectura de la palabra de Dios con el comer, ¿con qué deberíamos comparar el orar sin cesar? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué le dio esa importancia Jesús a orar? ¿Por qué el Padre nos dice aquí, inspirando a Lucas, Jesús oró y no nos dice qué palabras? Pues vamos a verlo más adelante. Pero sin duda que para Él es importante que nosotros oremos. He escuchado a algunos creyentes decir que leer la palabra de Dios es mucho más importante que orar, porque es más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Yo no estoy de acuerdo. No pondría una cosa por encima de la otra. Por supuesto, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No tiene que ver nada con nuestras palabras. Eso es cierto. Sin embargo, en cuanto a importancia, cuando nosotros oramos, deberíamos estar depositando toda nuestra confianza en Dios. Debemos orar como si todo dependiera de Dios, dijo alguien, pero actuar como si todo dependiera de nosotros. Es decir, no debemos simplemente orar y sentarnos a esperar a ver qué hace Dios. Nosotros también tenemos algo que hacer, pero Dios quiere que oremos sin cesar. La oración nos muestra también cuán dependientes somos de Dios. Si hacemos muchas de nuestras cosas sin orar, ¿por qué es? Porque creemos que nosotros la podemos hacer sin la ayuda de Dios. Si oramos constantemente por todo, estamos diciendo, bueno, yo dependo de todo en Dios. Yo me acuerdo de algo que decían de Martín Lutero, cuando iba a enfrentar un día con mucha actividad, con muchísimas cosas. Nosotros cuando nos pasa eso decimos, bueno, leo rápido, oro rápido y venga a hacerlo, ¿no? Pues él decía, hoy tengo que pasar mucho más tiempo en oración porque tengo muchas cosas que hacer, para que el Señor me ayude a hacerlo. ¿Cuánto dependemos de Dios? Pues muchas veces nosotros pensamos que sí, yo oro, yo dependo de Dios y tal, pero ¿cuánto oras? ¿Por qué oras? ¿Cómo oras? Te va a demostrar a ti cuánto dependes de Dios. En la oración debemos demostrar también la confianza que depositamos en Dios. Si realmente hemos creído en sus promesas, si realmente hemos creído todo lo que Él nos dice, si realmente hemos creído lo que Dios nos cuenta en su palabra. Muchos creyentes hacen una oración a la que yo llamo oración tipo informativo, tipo telediario. ¿Qué hacen el telediario? Te cuentan las noticias, ¿no? ¿Pero arreglan algo? No. Pues nosotros como creyentes a veces hacemos las oraciones tipo informativo. Señor, te informo que mira, esto es lo que me pasa. Te pido que me ayudes porque esto es lo que me pasa, esto es lo que ocurre, esta persona mira lo que tiene y me voy igual, es decir, con la misma pesadumbre, sintiendo sobre mis hombros los mismos problemas. Sin embargo, 1 de Pedro nos dice, el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo hace mucho tiempo me costó trabajo hacer esto, pero debido a un ya los contaré otro día, debido a un problema que yo tuve en mi vida laboral, en la que me vi sin nada,
y después de ver lo que el Señor hizo, yo aprendí a decir, Señor, este es mi problema, te lo entrego a ti y ahora es tu problema. Porque me ha dicho, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si yo puedo confiar de tal manera en Dios, que puedo decirle, este es mi problema, ahora, Señor, es tu problema, he creído, he confiado en la promesa y en la palabra de Dios. Pero si me vuelvo, después de orar, me vuelvo a mi vida cotidiana, cargando sobre mis hombros el mismo problema o la misma ansiedad por ese problema, debe ser que es que no he confiado mucho en lo que Dios me ha dicho, ¿no? ¿He echado mi ansiedad sobre Él o la sigo teniendo yo? Así que en la oración vamos a darnos cuenta en cómo oramos, si realmente hemos confiado en lo que Dios nos ha dicho o no, si realmente confiamos en Dios o no. Pero hay tres cosas aquí en el pasaje de Lucas que yo quisiera enfatizar hoy. Y son las tres cosas que describe Lucas que pasó cuando Jesús oró. Dice aquí en el versículo 21, y orando, el cielo se abrió. ¿Tú sabes que cuando tú oras, el cielo se abre para ti? No literalmente, pero sí figuradamente. ¿Somos conscientes del grandísimo privilegio que tenemos de que figuradamente el cielo se abra para nosotros cuando oramos? Porque tenemos, y ahora sí, literalmente, acceso al trono de la gracia. Cuando Jesús murió en la cruz, la palabra de Dios nos dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Era la mano de Dios rompiendo ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar de la presencia de Dios. Así que nos dio libre acceso a la presencia de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, se nos dice que literalmente tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Qué dicen? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. ¿Te das cuenta? Tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Sabes qué? Antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, antes de que aceptáramos su sacrificio en la cruz como aquello que nos limpia de nuestro pecado, ese trono era de juicio, el juicio sobre nuestros pecados. Pero ahora, si tú has aceptado a Cristo, si tú has aceptado que su sangre te limpia de su pecado, le has pedido perdón por tus pecados, le has pedido que entre en tu corazón y lo limpie, ese trono ahora es de gracia. Es un trono de gracia. Pero de la misma manera que la gracia de Dios está disponible para todos los hombres, según nos dice también el apóstol Pablo, y muchos no la aceptan, nosotros también como creyentes tenemos libre acceso al trono de la gracia y muchas veces no utilizamos ese privilegio. No lo utilizamos. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos libre acceso. El cielo se nos abre cuando nosotros oramos. Dios está deseando escucharnos. Dios desea escucharnos más a nosotros que nosotros hablarle a Él. Estoy seguro de eso. Es importante que reconozcamos este privilegio y podamos realmente acceder con confianza al trono de la gracia. ¿Aprovechas tú el hecho de que el cielo se abra para ti? Si Dios abre el cielo para ti, ¿abres tú tu corazón a Dios? Él se abre a ti. Nosotros deberemos abrirnos
al Señor. Muchas veces nos cuesta derramar nuestro corazón delante de Dios, como decía Ana, orando por un hijo, allí en el primer libro de Samuel. Ana derramaba su corazón delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a derramar nuestro corazón delante de Dios. Sabes que muchas veces hay cosas en nuestra vida que no se lo contamos ni al ser más querido, más cercano. Porque por lo que sea, o no nos atrevemos, o no sé. No sé si a ti te pasa. Pero hay muchas cosas que no nos atrevemos a contar. A alguien le pasa. Pero a Dios lo sabe todo. Dios sabe exactamente, pero quiere que tú confíes en Él. Si Dios sabe todo, ¿por qué quiere que se lo pidamos? La palabra de Dios dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. ¿Por qué quiere que le pidamos entonces? Señor, tú lo sabes. Porque Él quiere que tú aprendas a confiar en Él. Que tú aprendas a derramar tu corazón a Él. Que tú aprendas a depender sola y exclusivamente de Dios. Te voy a decir una cosa. Esto lo digo muchas veces, los de nuestra iglesia lo saben, que yo lo digo a veces. Va a haber momentos, o habrá habido momentos, o quizás estás pasando ahora por un momento en el que nadie te va a poder ayudar. Nadie. Ni el pastor, ni los ancianos, ni los hermanos, ni la cuenta del banco. Nadie, ni la familia. Vas a estar solo, porque no te va a poder ayudar nadie. Y en ese momento tú necesitas confiar en Dios. Solo Dios va a poder ayudarte. Y Dios quiere que tú aprendas a que necesitas, a que yo necesito, todos necesitamos aprender a depender de Dios. Y eso lo vamos a mostrar muchas veces cuando oramos. Cuando oramos. Si no oramos es ¿por qué? Estamos diciendo que no necesitamos a Dios. ¿Estás siempre dispuesto a pasar tiempo con el Señor? Porque Él siempre está dispuesto a pasar tiempo contigo. La segunda cosa que ocurre aquí en Lucas, capítulo 3, versículo 22, ahora dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Bueno, ¿qué te sugiere esto? Hablando del Espíritu Santo y la oración. Porque cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8. Efectivamente, en Romanos 8:26 se nos dice que no sabemos pedir como nos conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que, de la misma manera que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, en esta ocasión no para interpretar lo que Jesús estaba orando, pero sí para estar con él, para darle el poder que iba a necesitar luego en su ministerio, así también el Espíritu Santo viene a nosotros en el mismo momento en que empezamos a orar, en esta ocasión para interceder por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder? Ponerse a favor de nosotros con respecto a un tercero, en este caso con el Padre. Es decir, Él habla, Él actúa, Él interviene a favor de nosotros cuando nosotros empezamos a orar. No estamos solos frente a nuestros problemas. A pesar de que no siempre sabemos pedir como nos conviene, el Espíritu Santo nos ayuda interviniendo a favor de nosotros, dice, con gemidos indecibles. Yo siempre me he preguntado, ¿qué quiere decir esto de que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles? ¿Habéis leído en alguna ocasión cuando Dios mismo dice, mi corazón se conmueve por mi pueblo? Eso se lo decía literalmente a Israel. Pero no me cabe ninguna duda de que también su corazón se conmueve por nosotros, los creyentes. Y el Espíritu Santo se conmueve
por nosotros y gime por nosotros. Dice, con gemidos indecibles. Es decir, ¿te ha pasado alguna vez que no sabes expresar lo que sientes? ¿Que no sabes utilizar las palabras en castellano o en inglés o, yo qué sé, en cualquier idioma que sea el tuyo materno, para expresar lo que realmente sientes o lo que... Es que hay veces que, a mí si alguna vez me preguntan, ¿qué es lo que quieres? Pues no sé lo que quiero, pero no estoy a gusto. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitas. ¡Tú no! Tú no sabes cómo pedir como te conviene, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo sí sabe exactamente lo que necesitas. Y con gemidos indecibles, intercede por nosotros. ¡Ah, qué maravilla! ¿Te das cuenta lo importante que es la oración para nosotros? ¿Y te das cuenta de cuánto la hacemos de menos? Si realmente reconociésemos la importancia de la oración tal y como lo reconoció Jesús en su vida, estaríamos orando mucho más fervientemente, con más confianza en Dios. Porque el Espíritu Santo, aunque nosotros no sepamos qué decir, Él va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Hay varios factores que nos llevan a no saber qué hemos de pedir como nos conviene. Primero, es que no entendemos completamente todos los aspectos de nuestras circunstancias cuando oramos a Dios. Nosotros sabemos qué es lo que nos pasa, a veces ni siquiera sabemos que algo hay, pero no sabemos, no nos damos cuenta de todas las circunstancias que nos rodean en nuestros problemas. Por ejemplo, Job estaba diciendo, ojalá yo pudiera hablar con Dios y iba a poner mis argumentos y Dios me respondería, pero no sabía qué era lo que estaba pasando con Satanás tratando de atacarle. No lo sabía. O José solo sabía que sus hermanos le despreciaban y que lo vendieron, pero hasta el final no se da cuenta de que Dios lo había llevado allí para salvar al pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros estaremos pasando por circunstancias en que solo somos como los burros estos que tenían? Bueno, yo me acuerdo de cuando era niño en mi pueblo, pues veía los burros que tenían estas orejeras, no sé cómo le llaman, para que no perdieran de vista el camino, no se distrajeran con las cosas. Ahí si Dios nos pudiera poner a nosotros esas cosas también para que no nos distrajéramos alguna vez. Pero, por favor, aprendamos que hay un montón de circunstancias alrededor de nosotros que no vemos, que no conocemos, y a veces estaremos dudando de Dios. ¿Tú te has preguntado alguna vez, Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? ¿Sabes? En el Salmo, creo que es no me recuerdo ahora si es el 71 o el 73, creo que es el 73, que dice allí el salmista, jolín, yo estoy viendo a los ricos, estos malvados que toman sus riquezas porque son malos, no les pasa nada, se ríen del porvenir, y yo, que estoy desde mi juventud sirviéndote, Señor, no tengo más que problemas. Leed el Salmo, creo que es el 73, veréis lo que pasa después. Pero a veces somos así, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tal? No confiamos en el Señor, no conocemos todas las circunstancias, así que confiemos en Dios, que Él lo sabe todo y que nos ha prometido muchas cosas. En segundo lugar, no sabemos pedir como nos conviene porque, y esto a lo mejor te puede extrañar, pero nosotros no entendemos bien todo lo que Dios puede hacer. Y digo que te puede extrañar porque, no, si yo sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Dios lo puede todo. Bueno, puede ser que tú lo sepas, pero puede ser que no estés actuando como si eso fuera una realidad en tu vida. ¿Puede ser? Es más, dudo de que alguien realmente sepa, confíe y comprenda todo lo que Dios puede hacer. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia. ¿Alguien puede leer Efesios 3:20, por favor? Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice allí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
Mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos o... Este versículo está diciendo que Dios puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que entendemos. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Por eso no sabemos pedir como nos conviene, porque no nos damos cuenta de todo el poder que Dios tiene. Aunque pensemos que sí. La palabra de Dios dice que no. Que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y en tercer lugar, no sabemos siempre lo que es mejor para nosotros. Te voy a decir una cosa. A veces actuamos como si supiéramos mejor que Dios lo que nos conviene. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, Dios dice esto, pero yo creo que es mejor. A veces es delicado hablar de los diezmos y ofrendas, pero cuando tú lees en la palabra de Dios acerca de los diezmos y ofrendas y dices, bueno, es que mi sueldo es un poco escaso, yo creo que es mejor guardarlo ya cuando gane más. Ese es un ejemplo de que pensamos mejor, que creemos saber mejor que Dios lo que nos conviene. Pero Él dice, tú trae tu ofrenda y verás si no abro los cielos y derramo sobre ti abundancia. En una ocasión escuché a un hermano decirle a otro, tú prueba a Dios. ¿Prueba a Dios? Es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas en las que actuamos de una manera en que no lo pensamos ni siquiera conscientemente, pero nuestro subconsciente nos traiciona y hacemos exactamente aquello que Dios no quiere que hagamos. Diciendo con nuestros hechos, creo que sé mejor que Dios lo que me conviene. Y sin embargo, no siempre lo sabemos. ¿Qué dice Santiago 4:3? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Pedimos mal? Probablemente algunas veces pedimos mal. Así que no entendemos exactamente todas las circunstancias que nos rodean, no entendemos exactamente todo lo que Dios puede hacer y no sabemos siempre lo que es mejor para nosotros. Por eso no sabemos pedir como nos conviene. Buenas noticias, el Espíritu Santo está con nosotros y viene a ayudarnos en la oración para interceder por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso que debemos orar con nuestra mente, con nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos enseña también que debemos orar en el Espíritu. Y no es ni más ni menos que ser conscientes de que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento de la oración para interceder por nosotros. Eso es orar en el Espíritu. No es hablar en cosas extrañas ni nada de eso. No, orar en el Espíritu es teniendo la conciencia, orando, sabiendo y poniéndote en las manos del Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, hemos visto que el cielo se abre para nosotros, hemos visto que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestra oración. Y la tercera cosa que dice aquí es que vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, la tercera cosa que quiero que veamos aquí es que orando, Dios se complace en ti. Orando, Dios se complace en ti. Dios no solo nos creó y nos dejó ahí. Siempre quiso, quiere y querrá estar con nosotros, tener comunión con nosotros. Fíjate, aun cuando el ser humano pecó, lo primero que vemos después de que pecan Adán y Eva es que Dios se paseaba, la voz de Dios se paseaba por el huerto buscándolos, porque preguntó, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Se habían escondido. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto, buscando al hombre. Bueno, ¿cómo decirlo?
esta contradicción en nuestras vidas entre lo que Dios quiere y lo que nosotros hacemos es una constante a lo largo de toda la historia. Es decir, Dios buscándonos y nosotros escondiéndonos de Dios. Siempre el ser humano quiere esconderse de Dios, pero Él siempre ha querido tener comunión con nosotros. Como digo, Génesis 3:8, desde el principio del pecado del ser humano. Pero, por ejemplo, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva al desierto y en el desierto le dice: quiero que construyáis un tabernáculo. ¿Para qué? Vamos a verlo en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Cuál era el propósito? Habitar en medio de ellos. Como al principio, cuando nos creó. Ahora, en el capítulo 40 del mismo libro, Éxodo 40:34, ¿qué dice? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, la presencia de Dios vino sobre el tabernáculo porque Él quería habitar en medio del pueblo. De hecho, si veis cómo estaba constituido cuando descansaban, eran las tribus alrededor del tabernáculo, porque Él quería habitar en medio, y la gloria de Dios vino sobre el tabernáculo. De la misma manera, cuando Salomón construye el primer templo, la gloria de Dios viene sobre el templo. Si lo queréis leer, no lo vamos a mirar, pero está en 2 de Crónicas 7, versículo 1. Ahora, tiempo después, el templo es destruido, el pueblo es llevado fuera de su tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo es rebelde, se aparta de Dios. Dios quiere estar en medio del pueblo, pero el pueblo se aparta. Bueno, desde el principio. De hecho, cuando llegan a la frontera, a la tierra prometida, Dios dice: venga, a conquistarlo. Y ellos dicen: no, es una tierra que devora a los hombres, que hay gigantes, que hay murallas fuertes. A la 40 años al desierto. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios. Pero cuando viene Dios en forma humana, mira lo que dice Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 1, del 21 al 23. ¿Qué dice? Venga, lo leo yo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere. Es más, en Juan capítulo 14, precisamente de esto estaba hablando en la reunión de oración, en esta semana de oración que hemos tenido, y bueno, me ha venido bien para ver cómo Dios quiere siempre tener comunión con nosotros, cómo Él se complace en que nosotros le busquemos. ¿Qué dice Juan 14, 23? ¿Alguien lo puede leer? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Haremos morada con él? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos iba a dar una paliza, que nos iba a poner morados? ¿Qué quiere decir haremos morada? Iban a habitar, iban a vivir con el que amara a Dios. De tal manera que después de la resurrección, Jesús, Mateo capítulo
28, versículo 20 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasará al fin del mundo? Pues vamos a ver Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 3. Apocalipsis 21, el versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Un poco más adelante, en los versículos 22 y 23, dice: y no vi en ella templo, la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Y en el capítulo 22, el versículo 3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Dios siempre ha querido, quiere y querrá estar con nosotros, desde el principio y más allá del fin. Siempre, siempre. Porque Dios se complace en nosotros cuando nosotros queremos estar con Él. Y hay dos formas principales de estar con el Señor: leyendo su palabra y meditándola, y orando. Dios se complace en nosotros. Qué diferente sería nuestra vida, qué gran bendición haría en nuestra vida que nosotros tuviéramos siempre el mismo deseo y gozo de estar con Dios como Él tiene de estar con nosotros. Es posible que nos veamos quizás retratados un poco en los versículos de Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21, donde allí dice, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Te puedo decir una cosa: Dios siempre está extendiendo sus manos a nosotros, siempre. Siempre está. De hecho, mira, ¿cómo murió Jesús? Con sus brazos extendidos. Él siempre está extendiendo sus brazos a nosotros. Que no seamos nosotros un pueblo rebelde y contradictor, que no nos andemos escondiendo de Dios, que tengamos el mismo deseo que Dios tiene para estar con nosotros. Eso será una fuente de gozo y de bendición en nuestra vida, a pesar de los problemas que podamos tener. Si confiamos en Dios y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Se ha dicho que si quieres avergonzar a un cristiano, solo tienes que preguntarle por su vida de oración. Si me quieres avergonzar a mí, pregúntame. Sé que sois buena gente y no me vais a preguntar, así que no me avergoncéis. Pero sí, yo puedo avergonzarme de mi vida de oración. ¿Y tú? Por lo que más queramos. No solo deseemos, sino tomemos hoy la decisión de pasar más tiempo con Dios. Oremos más, porque el cielo se nos abrirá, el Espíritu Santo nos ayudará y Dios se complacerá en nosotros. Que así sea. Señor os bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros.